A las 2:47 de la madrugada, Donald Trump publica un mensaje que vuelve a encender una alarma en México. No habla primero de comercio, no habla primero de diplomacia, habla de guerra, habla de cárteles, habla de sangre, y plantea algo que durante años habría parecido impensable en la relación bilateral entre Estados Unidos y México: la posibilidad de tratar a organizaciones criminales mexicanas como enemigos equivalentes a amenazas terroristas. Ese detalle importa muchísimo, porque si cambias la categoría de una amenaza, cambias también las herramientas que dices estar dispuesto a usar contra ella. Y ahí empieza esta historia, porque oficialmente el discurso parece sencillo. Estados Unidos enfrenta una crisis devastadora por fentanilo, miles de muertes, presión política interna, frontera bajo tensión, migración convertida en arma electoral, cárteles convertidos en enemigo visible. Todo eso es real, todo eso está documentado. Pero la pregunta incómoda no está en los titulares. La pregunta incómoda está detrás. ¿Esto realmente trata solamente de seguridad? ¿O estamos viendo una jugada mucho más grande? Hoy vas a descubrir cómo el discurso contra los cárteles terminó mezclándose con comercio, aranceles, presión fronteriza, cadenas de suministro y control estratégico sobre México. Y te voy a avisar cuando lleguemos a la parte más delicada, porque hay un punto donde esta historia deja de parecer una operación de seguridad y empieza a parecer una negociación de poder. Y si te vas antes del final, te vas a perder exactamente el detalle que cambia completamente la lectura del caso. Porque para entender qué quiere Trump de México, primero hay que entender qué necesita políticamente. Y ahí está el primer dato duro: el fentanilo. Estados Unidos vive desde hace años una crisis brutal de sobredosis. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades documentaron cientos de miles de muertes vinculadas a opioides en los últimos años, con el fentanilo sintético convertido en uno de los epicentros del problema. Eso no es narrativa, eso es hecho. Y políticamente el tema es explosivo, porque cuando una sociedad siente que está perdiendo control interno sobre drogas, crimen y frontera, aparece presión enorme para respuestas agresivas. Trump entendió eso muy rápido. De hecho, durante años endureció su discurso alrededor de la frontera con México hasta convertirla en símbolo político central. No solo frontera física, frontera emocional, frontera cultural, frontera electoral. Ese fue uno de sus mayores activos políticos, porque la frontera no vende solo seguridad, vende miedo, y el miedo moviliza. Eso es fundamental para entender todo este tablero. Pero aquí aparece algo importante. Trump no inventó la preocupación por narcotráfico o migración. Esos temas existen, son reales. La pregunta no es si el problema existe. La pregunta es cómo se utiliza políticamente. Porque una cosa es combatir crimen organizado y otra muy distinta es convertir ese combate en herramienta de presión geopolítica. Ahí empieza la zona gris. Y Trump ha dado señales claras durante años de que entiende perfectamente el valor de esa presión. Recordemos algo: durante su primera presidencia, amenazó públicamente a México con aranceles si no endurecía medidas migratorias. Eso ocurrió en 2019. No fue una filtración, no fue rumor, fue público. La lógica era brutalmente directa. Si México no colaboraba con objetivos estadounidenses en migración, enfrentaría consecuencias económicas. Y funcionó. México incrementó acciones de control migratorio. Ese antecedente cambia muchísimo la lectura de cualquier nueva amenaza vinculada a seguridad, porque demuestra un patrón: la seguridad como palanca de negociación. Ese detalle importa demasiado, porque entonces
la pregunta cambia. Ya no es solo, ¿quiere combatir a los cárteles? Ahora la pregunta es, ¿qué más puede obtener usando esa narrativa? Y ahí es donde el tablero empieza a crecer, porque México no es solamente frontera problemática. México es uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos. Gigante manufacturero, pieza crítica en cadenas de suministro, infraestructura industrial, automotriz, electrónica, agroindustria, logística, miles de millones de dólares circulando constantemente. Eso también es realidad. Y en geopolítica, quien controla puntos estratégicos de comercio, controla muchísimo más que mercancías. Controla dependencia, tiempo, presión, negociación. Ahora suma otro factor, China, porque mientras Estados Unidos intenta reducir dependencia manufacturera china, México se vuelve todavía más estratégico. Nearshoring, reubicación industrial, cadenas de suministro más cercanas, producción crítica. Todo eso ha disparado el peso estratégico mexicano. Eso significa algo muy simple. México vale muchísimo más hoy que hace 10 años dentro del tablero económico estadounidense. Muchísimo más. Y cuando un activo estratégico aumenta de valor, también aumenta la presión por influir sobre él. Ahí empieza la verdadera incomodidad, porque entonces el discurso de seguridad deja de verse aislado, empieza a conectarse con comercio, con logística, con presión diplomática, con capacidad de negociación, con control indirecto. Y aquí hay que dejar algo clarísimo. No estamos diciendo que la crisis de seguridad sea falsa. No lo es. No estamos diciendo que el narcotráfico no exista. Claro que existe. La pregunta es otra. Si una amenaza real puede utilizarse también como herramienta política para obtener ventajas mucho más amplias. Esa es la verdadera discusión. Y honestamente, la historia reciente dice que sí. Pero Trump no vende estos temas como discusión geoeconómica compleja. Los vende como confrontación directa, simple, emocional, agresiva. Eso funciona electoralmente, porque es más fácil movilizar miedo que explicar comercio internacional. Mucho más fácil. Por eso frases como designar terroristas tienen tanto peso, porque cambian completamente la conversación pública. La convierten en guerra moral, en amenaza existencial, en urgencia, y cuando instalas urgencia, justificas medidas más extremas. Ese es un patrón político clásico, pero aquí aparece un detalle todavía más delicado, porque si empiezas a clasificar organizaciones criminales extranjeras dentro de marcos de seguridad nacional mucho más agresivos, inevitablemente tocas soberanía, y cuando tocas soberanía mexicana, el conflicto deja de ser solo criminal, se vuelve político, estratégico, diplomático, incluso económico. Ese es el punto exacto donde muchos analistas empezaron a levantar la ceja, porque una cosa es cooperación bilateral y otra muy distinta es presión unilateral disfrazada de urgencia moral. Ahí cambia todo. En unos minutos vas a entender por qué algunos de los movimientos más duros del discurso de Trump no parecen diseñados únicamente para detener drogas. Parecen diseñados para maximizar capacidad de presión. Y cuando conectas eso con comercio, frontera y dependencia económica, la historia se vuelve muchísimo más inquietante. Porque quizá el enemigo visible no sea el único objetivo real del tablero, porque cuando observas cómo Donald Trump negocia, aparece un patrón bastante claro. Primero identifica una amenaza emocionalmente poderosa. Después, eleva públicamente el conflicto. Luego, introduce consecuencias extremas.
y finalmente convierte la presión en herramienta de negociación. Eso no es interpretación vacía. Lo vimos. México ya pasó por algo parecido. 2019. Trump amenaza con imponer aranceles escalonados a productos mexicanos si el gobierno no endurece medidas migratorias. La lógica fue brutalmente simple. No cooperación, castigo económico. Era una amenaza directa contra una de las relaciones comerciales más importantes del continente. Y funcionó. Ese antecedente importa muchísimo porque nos obliga a mirar el presente con otros ojos. Cuando Trump habla hoy de cárteles, terrorismo y medidas más agresivas, la pregunta no es solo qué dice. La pregunta es cómo históricamente ha usado amenazas públicas como mecanismo de presión, porque ahí puede estar la verdadera clave. Y aquí aparece el segundo gran tablero, el económico. México no es cualquier vecino, es un nodo crítico para Estados Unidos. De hecho, en años recientes, México llegó a convertirse en uno de sus principales socios comerciales, incluso superando temporalmente a China en ciertos indicadores comerciales. Eso cambia todo, porque si un país se vuelve esencial para tus cadenas industriales, también se vuelve estratégicamente vulnerable a presión política. Automóviles, autopartes, electrónica, equipos médicos, agroindustria, manufactura, cruces fronterizos gigantescos, flujos comerciales diarios monstruosos. Eso no se mueve con discursos incendiarios sin consecuencias. Y Trump lo sabe, porque el comercio con México no es una conversación secundaria, es infraestructura económica vital. Entonces, aparece la pregunta incómoda. Si presionas suficientemente a México bajo narrativa de seguridad, ¿qué más puedes conseguir? Mayor cooperación fronteriza, mayor alineación migratoria, concesiones comerciales, cambios regulatorios, presión diplomática, capacidad de imponer agenda. Eso ya no es solo seguridad, eso es poder. Y aquí entra otro elemento crítico, la frontera, porque la frontera entre Estados Unidos y México no es solamente una línea geográfica, es probablemente una de las zonas económicas más importantes del hemisferio. Miles de camiones, millones de cruces, cadenas industriales sincronizadas casi al minuto, producción que depende de tránsito constante. Cuando alguien amenaza ese sistema, no está moviendo solo política migratoria, está tocando el corazón económico de la relación bilateral. Ese detalle es gigantesco, porque convierte cualquier discurso de seguridad en algo con impacto mucho más amplio. Y Trump entiende perfectamente el poder de convertir frontera en instrumento político. Lo ha hecho antes. La usó electoralmente. La usó narrativamente. La usó como presión diplomática. Por eso muchos analistas no observan solamente el discurso literal, observan el mecanismo. Y el mecanismo parece repetirse. Amenaza visible, urgencia pública, presión estratégica, negociación. Ese patrón no prueba automáticamente una intención oculta total, pero sí obliga a mirar más allá del titular, porque los titulares dicen cárteles. El tablero real podría incluir mucho más. Ahora sumemos otra capa, nearshoring. Ese término suena técnico, pero cambia completamente la historia, porque mientras Washington intenta reducir dependencia manufacturera asiática, especialmente frente a tensiones con China, México se vuelve pieza crítica, producción más cercana, menor riesgo logístico, ventaja geográfica brutal, acceso continental. Eso significa algo muy simple. México dejó de ser solo vecino incómodo, ahora es activo económico estratégico. Y cuando un activo estratégico gana importancia, también gana exposición a presión geopolítica.
Así funciona el poder, no solo entre enemigos, también entre aliados. Eso incomoda, pero es real. Y aquí entra una pregunta todavía más fuerte. ¿Qué pasa si combinas seguridad nacional, narcotráfico, frontera y dependencia industrial dentro del mismo discurso político? Obtienes capacidad de presión enorme, porque ya no estás hablando de un solo problema, estás fusionando múltiples crisis dentro de una sola narrativa emocional. Eso amplifica poder político, y Trump ha demostrado ser extraordinariamente efectivo construyendo narrativas simples a partir de problemas complejos. Nos envenenan, nos invaden, debemos recuperar control. Ese tipo de mensajes no explican geopolítica, movilizan emocionalmente, y desde el punto de vista político, eso puede ser devastadoramente eficaz. Pero aquí aparece algo todavía más delicado: la soberanía, porque cuando un político estadounidense habla de acciones más agresivas contra organizaciones criminales extranjeras, inevitablemente surge una pregunta que en México enciende alarmas inmediatas. ¿Hasta dónde? Cooperación, intercambio de inteligencia, operativos conjuntos, presión diplomática o algo más. Ese algo más es donde empieza el verdadero miedo político, porque la narrativa de terrorismo cambia marcos de acción. Y cuando cambias marcos legales y emocionales, cambias también expectativas públicas. Eso es exactamente lo que vuelve esta conversación tan explosiva, porque lo que en Washington puede venderse como seguridad, en México puede percibirse como amenaza de intervención o coerción. Y ahí el conflicto cambia completamente de dimensión, porque ya no se trata solamente de crimen, se trata de soberanía nacional. Ese es un detonador enorme. Y si además combinas soberanía con comercio, el tablero se vuelve todavía más peligroso, porque cualquier escalada fuerte impactaría inversión, manufactura y confianza económica bilateral. Eso hace que la amenaza misma tenga valor como herramienta de negociación, aunque nunca llegue al extremo máximo. Ese detalle importa muchísimo, porque a veces no necesitas ejecutar la amenaza completa. Basta con que todos crean que podrías hacerlo. Ese es poder puro. Y Trump ha jugado exactamente así múltiples veces. Ahora piensa esto: si eres un actor político y descubres que seguridad, frontera y miedo público pueden darte capacidad de presión simultánea sobre migración, comercio y cooperación bilateral, ¿por qué limitarías el uso de esa herramienta a un solo objetivo? Esa es la pregunta verdaderamente incómoda, porque ahí deja de parecer una simple guerra contra criminales. Empieza a aparecer una arquitectura de influencia. Y todavía no hemos llegado a la parte más sensible, porque cuando esta presión toca intereses económicos mexicanos mucho más profundos, ya no hablamos solo de gobiernos. Hablamos de infraestructura, capital, y de quién realmente mueve el músculo económico del país. Porque cuando se habla del poder económico de México, mucha gente piensa primero en política, pero el verdadero músculo muchas veces está en otra parte: infraestructura, telecomunicaciones, banca, construcción, energía, transporte, logística, capital privado. Y ahí la conversación deja de tratar únicamente sobre gobiernos. Empieza a tocar intereses económicos gigantescos. Aquí hay que ser muy precisos. No estamos diciendo que Donald Trump tenga como objetivo secreto a empresarios mexicanos específicos. No existe evidencia pública sólida para afirmar eso. Pero sí es completamente real que cualquier presión estructural fuerte entre Estados Unidos y México impacta inevitablemente a los actores económicos más poderosos del país. Eso no es especulación, es lógica económica.
Y ahí aparecen nombres imposibles de ignorar dentro del ecosistema mexicano: grupos industriales, consorcios de infraestructura, telecomunicaciones, capital financiero, porque si alteras flujos comerciales, seguridad fronteriza o confianza bilateral, alteras el tablero completo. Ese detalle cambia muchísimo la lectura del conflicto, porque ya no hablamos solamente de narcotráfico, hablamos de estabilidad económica, y cuando hablas de estabilidad económica, hablas de poder real. Ese es el punto donde esta historia empieza a sentirse mucho más grande, porque el discurso visible sigue siendo seguridad, pero las ondas expansivas tocan muchísimo más. Ahora piensa en algo. Trump no es un político tradicional en el sentido diplomático clásico. Negocia como operador de presión pública, con mensajes directos, con amenazas visibles, con escalada emocional. Eso lo vimos una y otra vez. Y precisamente por eso, muchos observadores leen sus movimientos no solo como ideología, sino como táctica de negociación. Si entiendes esa lógica, el discurso sobre México empieza a verse distinto, porque entonces cada amenaza deja de ser solo declaración política, puede convertirse en ficha de negociación. Y ahí es donde entra el TEMEC, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, porque aquí mucha gente se pierde un detalle importantísimo. Las relaciones entre ambos países no se sostienen solamente sobre diplomacia, se sostienen sobre dependencia económica mutua brutal, miles de millones, producción integrada, empresas conectadas a ambos lados, logística sincronizada. Cualquier shock político fuerte genera consecuencias inmediatas. Eso significa que incluso la amenaza de conflicto ya tiene poder económico real. Ese detalle importa demasiado, porque no necesitas cerrar la frontera completamente para generar presión. No necesitas romper tratados de inmediato. A veces basta con introducir incertidumbre. Y Trump entiende perfectamente el valor político de la incertidumbre, porque la incertidumbre mueve mercados, mueve inversión, mueve gobiernos, mueve decisiones corporativas. Eso es poder. Ahora sumemos otra variable: el agua. Sí, el agua, porque la relación bilateral también toca recursos estratégicos sensibles, incluidos compromisos vinculados a tratados hídricos y tensiones regionales sobre distribución de recursos. Eso demuestra algo fundamental. El tablero entre México y Estados Unidos no es monocromático, no es solo migración, no es solo drogas, es un sistema interconectado: seguridad, comercio, recursos, industria, política, soberanía, todo mezclado. Y cuando un actor político como Trump eleva la confrontación en un punto, las repercusiones se expanden. Eso es exactamente lo que vuelve tan delicada esta conversación, porque la narrativa pública simplifica brutalmente. Trump quiere combatir cárteles. Suena directo, claro, pero la realidad geopolítica rara vez funciona así de limpio. La realidad se mueve por múltiples incentivos simultáneos. Seguridad puede ser seguridad, pero también puede ser leverage político, presión comercial, herramienta electoral, capacidad de negociación. Esas cosas no se excluyen entre sí, pueden coexistir perfectamente. Esa es la parte incómoda. Y mientras todo esto ocurre, aparece otra palabra clave: fentanilo, porque políticamente el fentanilo es dinamita en Estados Unidos. Cada muerte alimenta presión pública, cada titular endurece discurso, cada crisis amplifica urgencia.
Eso convierte el tema en herramienta electoral poderosísima. Y Trump ha demostrado repetidamente que entiende cómo convertir crisis emocionales en capital político. Eso no es juicio moral, es observación política. Entonces aparece otra pregunta. Si el fentanilo genera legitimidad política interna para endurecer postura hacia México, ¿qué otras concesiones puede intentar extraer dentro de ese contexto? Esa es exactamente la pregunta que hace que este documental exista, porque ahí el conflicto deja de verse lineal y empieza a aparecer una matriz de poder, no porque exista una conspiración secreta cinematográfica, sino porque así funciona la geopolítica real: presión sobre múltiples frentes, narrativas públicas fuertes, capacidad de negociación ampliada. Y ahora llegamos a otra pieza crucial, la designación terrorista, porque esa idea no es menor, no es simple retórica sin consecuencias. Cambiar la clasificación política y legal de actores criminales extranjeros podría alterar radicalmente herramientas disponibles, cooperación internacional y percepción pública. Ese detalle genera alarma precisamente por eso, porque modifica expectativas, y cuando modificas expectativas de seguridad nacional, alteras comportamiento político. Eso explica por qué el tema genera tanta tensión en México, no solo por lo que se dice explícitamente, sino por lo que podría habilitar indirectamente. Y ahí la incertidumbre se vuelve herramienta, porque incluso si nunca ocurre el escenario más extremo, la amenaza misma ya genera movimiento. Ese es el verdadero poder de una amenaza estratégica creíble. Ahora piensa en esto: si eres gobierno mexicano, empresarios mexicanos o inversionistas internacionales, ¿cómo reaccionas ante un actor político estadounidense que ya demostró estar dispuesto a usar presión económica pública como mecanismo de negociación? Exacto, con cautela, con cálculo, con ajustes. Eso ya es influencia, y ni siquiera hemos llegado al núcleo político más oscuro de todo esto, porque todavía falta entender cómo el miedo interno estadounidense convierte todo este tablero en combustible electoral de altísimo voltaje. Y cuando mezclas miedo, seguridad, frontera y elecciones, las decisiones dejan de parecer solamente geopolítica exterior. Empiezan a parecer estrategia de poder doméstico con repercusiones continentales. Y ahí es donde esta historia se vuelve todavía más incómoda, porque quizá una parte del conflicto no se explica mirando hacia México, se explica mirando hacia dentro de Estados Unidos, hacia elecciones, hacia percepción pública, hacia miedo interno, porque Donald Trump entiende algo fundamental de la política moderna: la seguridad vende, el caos moviliza. La sensación de amenaza unifica emocionalmente a ciertos votantes. Eso no empezó con México, es un patrón mucho más amplio, pero con México funciona especialmente bien por una razón obvia: la frontera es visible, tangiblemente visible. Se puede filmar, se puede convertir en símbolo, se puede simplificar brutalmente. Eso la vuelve políticamente potentísima, porque un problema complejo se transforma en imagen simple, y la política moderna ama las imágenes simples. Una caravana, una valla, una incautación, un laboratorio clandestino, una sobredosis. Todo eso se convierte en narrativa emocional inmediata. Trump ha sido extremadamente efectivo usando esa lógica. Por eso es importante no analizar sus mensajes solamente como política exterior. También son política doméstica. Y cuando entiendes eso, la conversación cambia muchísimo,
porque entonces el endurecimiento contra México no necesariamente responde solo a cálculo geopolítico internacional, también responde a incentivos electorales internos. Eso es crítico, porque si una narrativa te fortalece políticamente dentro de casa, su utilidad se multiplica, y ahí aparece una mezcla especialmente poderosa. Migración, más drogas, más frontera, más soberanía, más miedo. Esa combinación es explosiva porque permite construir una sensación de amenaza total. Y cuando una sociedad siente amenaza total, acepta medidas más agresivas. Ese patrón político no es nuevo, pero sigue siendo extremadamente eficaz. Ahora sumemos otro dato duro. Estados Unidos no enfrenta únicamente ansiedad por narcotráfico, también enfrenta polarización brutal, desconfianza institucional, crisis de percepción sobre seguridad y competencia electoral feroz. Eso convierte cualquier narrativa fuerte de protección nacional en herramienta política de enorme valor. Entonces vuelve la pregunta: ¿el discurso contra México es solo política exterior o también es teatro político interno con consecuencias reales para el vecino? Esa es una pregunta muchísimo más seria de lo que parece, porque si la respuesta es ambas, entonces el riesgo estratégico cambia completamente. Ahora México ya no es solo socio bilateral, también puede convertirse en pieza dentro del ajedrez electoral estadounidense. Ese detalle importa muchísimo, porque una amenaza lanzada para consumo político interno puede generar efectos económicos reales externos. Mercados reaccionan, gobiernos reaccionan, empresas reaccionan, la percepción mueve decisiones. Y Trump entiende perfectamente el valor de mover percepción. Ese probablemente ha sido uno de sus talentos políticos más consistentes. Pero aquí viene otro ángulo delicado, el lenguaje de guerra, porque cuando hablas de enemigos, terrorismo, invasión o amenazas existenciales, cambias completamente el marco emocional. Ya no estás discutiendo política pública compleja, estás activando lógica de confrontación. Eso simplifica todo, pero también radicaliza expectativas. Y ahí es donde muchos analistas empiezan a preocuparse. Porque el lenguaje no es neutro, prepara terreno, moldea opinión pública, amplía margen político para acciones futuras. Ese es precisamente el motivo por el que ciertas palabras generan tanta alarma diplomática, no por semántica, por consecuencias. Ahora pensemos en soberanía otra vez, porque aquí está una de las fibras más sensibles del caso. México tiene una memoria histórica muy fuerte respecto a intervención, presión extranjera y defensa territorial. Entonces cualquier discurso estadounidense que suene a acción unilateral más agresiva no entra en vacío emocional, entra sobre terreno históricamente sensible. Eso amplifica reacción, muchísimo. Y cuando amplificas reacción diplomática, también amplificas valor negociador del conflicto. Ese detalle es clave, porque incluso una crisis verbal puede producir presión real. No necesitas tanques para generar influencia. A veces basta con incertidumbre estratégica. Trump juega muy bien en ese terreno. Y aquí aparece otro punto que casi nadie explica correctamente. No toda presión necesita convertirse en política ejecutada para ser útil. Eso cambia muchísimo la conversación, porque mucha gente analiza estas declaraciones preguntando, ¿realmente lo haría? Pero esa quizá no es la pregunta principal. La pregunta podría ser, ¿necesita realmente hacerlo? ¿O basta con que todos crean que podría? Esa diferencia es enorme, porque la mera credibilidad de una amenaza puede generar concesiones, cautela,
reacomodos políticos, cambios diplomáticos, autopresión. Ese es poder puro. Y ahora regresemos al dinero, porque si introduces incertidumbre severa sobre frontera, seguridad o comercio, ¿quién reacciona primero? Los mercados, las empresas, los inversionistas, la manufactura, los exportadores, los operadores logísticos. Eso significa que el discurso político produce efectos económicos inmediatos incluso antes de cualquier política concreta. Ese es exactamente el tipo de leverage que vuelve peligrosa esta dinámica, porque amplía herramientas de influencia sin necesidad de acción total. Y cuando combinas eso con la importancia estratégica actual de México dentro del nearshoring, la presión se vuelve todavía más sensible, porque ya no hablamos solo de comercio existente, hablamos de inversiones futuras, y el capital odia incertidumbre. Ese detalle importa muchísimo, porque quien controla incertidumbre, controla comportamiento económico. Ahora piensa en actores económicos mexicanos, no solo gobierno, industria, infraestructura, telecomunicaciones, exportadores, logística, todos observando el mismo tablero. Eso significa que el conflicto visible con narrativa de seguridad produce ondas expansivas mucho más amplias. Y ahí está precisamente la parte que más inquieta, porque quizá el discurso nunca necesitó tratar exclusivamente de criminales. Podría tratar también de arquitectura de presión, pero todavía falta algo, el componente más crudo de todos. Porque cuando miedo, seguridad y elecciones se fusionan, a veces el objetivo más inmediato no está del otro lado de la frontera, está frente a las urnas. Y cuando entiendes eso, muchas piezas empiezan a acomodarse distinto, porque la pregunta deja de ser únicamente ¿qué quiere Donald Trump de México? La pregunta también es ¿qué necesita Donald Trump de los votantes estadounidenses? Y esa diferencia cambia todo, porque si una narrativa fortalece posición electoral interna, su valor político se multiplica incluso antes de producir resultados reales en política exterior. Ese es un punto fundamental. No toda estrategia internacional busca solamente modificar al actor externo. A veces busca movilizar a la audiencia interna. Y Trump ha operado muchísimas veces exactamente así, con mensajes diseñados no solo para negociar, sino para dominar conversación pública. Eso explica por qué ciertos temas aparecen con tanta intensidad: migración, seguridad, drogas, frontera, porque combinan miedo, identidad nacional y sensación de urgencia. Políticamente es una mezcla potentísima. Y aquí aparece un dato duro. La crisis migratoria ha sido uno de los temas más explosivos del debate político estadounidense reciente. No es una invención narrativa, es un hecho político real. Y México ocupa un lugar central dentro de esa conversación, como frontera, como ruta, como socio obligado, como punto de presión. Eso convierte al país en pieza crítica dentro del discurso electoral estadounidense. Ahora suma el fentanilo, otro detonador emocional gigantesco, miles de familias afectadas, cobertura mediática constante, sensación de pérdida de control. Eso produce una combinación políticamente brutal, porque permite conectar seguridad doméstica con enemigo externo visible. Y cuando un político logra hacer eso, gana muchísimo margen narrativo. Trump entiende esa dinámica perfectamente. Pero aquí está la parte incómoda. Cuando un problema real se convierte también en herramienta electoral, las soluciones propuestas no siempre se diseñan solo por eficacia estratégica. A veces se diseñan por impacto político, y eso cambia radicalmente la pregunta. ¿Se busca resolver el problema o maximizar el valor político del problema?
Esa diferencia es crítica porque puede producir decisiones muy distintas. Ahora, llevemos eso a México. Si el conflicto con cárteles, frontera y seguridad produce rédito político interno en Estados Unidos, ¿qué incentivo existe para mantener la tensión alta? Ese es el tipo de pregunta que inquieta a muchos observadores, porque a veces el conflicto visible genera utilidad política aunque no produzca solución estructural inmediata. Eso es brutalmente incómodo, pero históricamente ocurre. Y mientras tanto, México sigue siendo mucho más que frontera. Es mercado, es producción, es logística continental, es plataforma industrial. Ese detalle nunca desaparece del tablero. Por eso el discurso visible puede tratar de seguridad, mientras el impacto real toca comercio, inversión y diplomacia. Ahora pensemos en empresas estadounidenses, porque aquí mucha gente se concentra solo en gobiernos y se pierde otra dimensión gigantesca. Corporaciones, manufactura, cadena automotriz, electrónica, agroindustria, logística, todo profundamente integrado con México. Eso significa que cualquier escalada fuerte no golpea solo a México, golpea intereses estadounidenses también. Ese detalle complica muchísimo cualquier escenario extremo, porque hace que la política no sea simplemente mano dura. Hay costos reales, y Trump lo sabe. Entonces aparece otra pregunta importantísima. Si ciertas medidas extremas tendrían costos bilaterales fuertes, ¿la utilidad principal está en ejecutarlas o en amenazarlas estratégicamente? Esa pregunta cambia por completo la lógica, porque convierte la amenaza en herramienta central, no necesariamente la acción total. Y si ese es el caso, entonces seguridad se vuelve también instrumento de negociación. Ahí es donde esta historia empieza a sentirse mucho más fría, mucho más calculada, mucho más geopolítica, porque ya no hablamos únicamente de indignación moral contra criminales. Hablamos de leverage, presión, capacidad de modificar comportamiento del vecino. Eso es otra cosa completamente distinta. Ahora, regresemos al poder económico mexicano, porque cualquier sacudida fuerte entre ambos países inevitablemente toca a quienes sostienen gran parte del músculo económico nacional: infraestructura, construcción, capital privado, telecomunicaciones, industria exportadora, nombres grandes, no porque sean objetivo secreto, sino porque simplemente así funciona la interdependencia económica. Si alteras el sistema, los actores más expuestos sienten el golpe primero. Ese detalle importa muchísimo, porque demuestra que el conflicto visible tiene ondas expansivas mucho más amplias que el titular promedio. Y aquí hay otra pieza fundamental: China, porque no puedes entender el nuevo valor estratégico de México sin mirar competencia global. Estados Unidos necesita cadenas más resilientes, producción más cercana, menor dependencia de rivales estratégicos. México encaja brutalmente bien ahí. Eso significa algo muy simple: México es más útil estratégicamente hoy, y cuando algo es más útil, también se vuelve más sensible a presión. Así funciona el poder global, no necesariamente con invasiones, muchas veces con negociación económica dura, presión regulatoria, amenazas comerciales, arquitectura diplomática. Eso es mucho más moderno y probablemente mucho más efectivo. Entonces volvamos a la pregunta central: ¿estamos viendo una estrategia genuina de seguridad? Probablemente sí, en parte. ¿Estamos viendo también una oportunidad de presión política y geoeconómica? Ahí es donde la conversación se vuelve mucho más incómoda, porque ambas cosas pueden coexistir perfectamente, y esa posibilidad cambia radicalmente la lectura del caso.
Pero todavía falta el punto más delicado de todos, porque hasta ahora hemos hablado de Trump como negociador político, como operador electoral, como actor geopolítico, pero falta entender algo más oscuro. ¿Qué ocurre cuando el miedo se convierte en política pública estructural? Porque ahí ya no hablamos solamente de discurso, hablamos de consecuencias reales sobre millones de personas a ambos lados de la frontera. Y ahí es donde esta historia deja de sentirse como simple análisis político. Porque cuando el miedo se convierte en política estructural, las consecuencias dejan de ser retóricas, golpean personas reales, migrantes, trabajadores, exportadores, empresas, familias fronterizas, cadena logística, consumidores. Todo el sistema empieza a resentir presión, y ese es precisamente el problema cuando una narrativa de seguridad se vuelve instrumento político de altísimo voltaje. Porque incluso antes de implementarse completamente, ya produce comportamiento, cambios de inversión, ajustes diplomáticos, tensión comercial, reposicionamiento empresarial. Eso ya es poder. Y Donald Trump entiende profundamente ese mecanismo. Ahora pensemos en la frontera no como símbolo, sino como infraestructura viva, cruces comerciales gigantescos, producción sincronizada entre plantas estadounidenses y mexicanas, componentes cruzando varias veces antes de convertirse en producto final, camiones moviéndose constantemente. Cualquier alteración severa ahí no genera solo incomodidad, genera disrupción económica real. Ese detalle importa muchísimo, porque desmonta la idea simplista de presión sin costo. No, toda escalada fuerte tiene costo. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a asumirlo? ¿Y por cuánto tiempo? Y ahí aparece otra capa del tablero. El tiempo, porque en negociación estratégica a veces no necesitas sostener presión indefinidamente. A veces basta con periodos cortos de incertidumbre intensísima para obtener movimiento. Ese patrón ya se ha visto en múltiples negociaciones internacionales. El shock inicial produce reacción. Ese es el punto. Y Trump ha demostrado repetidamente preferencia por tácticas de confrontación pública de alto impacto, no diplomacia silenciosa tradicional, confrontación visible. Eso cambia muchísimo el cálculo, porque el ruido mismo se vuelve herramienta. Ahora pensemos en inversionistas. Si escuchan discursos crecientes sobre terrorismo, frontera, aranceles o conflicto bilateral, ¿qué hacen? Esperan, recalculan, reevalúan riesgo. Ese comportamiento tiene consecuencias reales. Y cuando México está intentando consolidarse como centro estratégico de manufactura continental, la percepción de riesgo importa enormemente. Ese detalle es brutal, porque significa que incluso el discurso puede afectar posicionamiento económico futuro. Y aquí aparece otra pregunta importante. Si la seguridad es la única prioridad, ¿por qué el lenguaje político a veces se mezcla tan fácilmente con presión comercial, migratoria y económica? Esa pregunta no prueba conspiraciones, pero sí obliga a observar incentivos. Porque en política los incentivos explican muchísimo, y Trump tiene incentivos claros en múltiples frentes: electoral, narrativo, geopolítico, negociador. Eso es, precisamente, lo que vuelve esta conversación tan compleja, porque reducirla a bueno versus malo es demasiado simplista. El tablero real es mucho más frío, mucho más calculado. Ahora sumemos soberanía otra vez, porque aquí la tensión con México se vuelve especialmente sensible. Si desde Washington se endurece el lenguaje de seguridad nacional respecto a actores criminales mexicanos, la percepción interna mexicana inevitablemente reacciona.
y esa reacción puede empujar al gobierno mexicano a posiciones defensivas, diplomáticas o estratégicas. Ese movimiento ya tiene valor negociador, aunque nunca se materialice el escenario más extremo. Ese es el punto que muchísima gente subestima. La presión efectiva no siempre requiere ejecución máxima. La percepción puede hacer gran parte del trabajo. Eso es exactamente lo que vuelve poderosísimo el lenguaje de amenaza estratégica. Ahora pensemos en algo todavía más incómodo: la narrativa del enemigo externo, porque históricamente muchísimos liderazgos políticos han fortalecido cohesión interna utilizando amenazas visibles. No estamos diciendo que las amenazas no existan. Estamos diciendo que el uso político de amenazas reales existe, y cuando eso ocurre, la frontera deja de ser solo problema operativo, se convierte en símbolo político nacional. Trump ha sido extraordinariamente eficaz construyendo símbolos: el muro, la invasión migratoria, el caos fronterizo, el crimen importado. Ese lenguaje simplifica realidades complejísimas en mensajes emocionalmente brutales, y eso moviliza muchísimo. Pero aquí está la pregunta más incómoda hasta ahora. Si parte del valor político está en mantener percepción de amenaza constante, ¿cuánto incentivo existe para resolver completamente la narrativa? Porque una amenaza resuelta deja de movilizar igual. Ese es un pensamiento brutalmente incómodo, pero políticamente válido. Y mientras tanto, México sigue ocupando un lugar estratégico demasiado importante como para ser tratado únicamente como problema periférico. Ese detalle cambia muchísimo la lectura, porque un vecino estratégicamente valioso nunca es solo vecino, es plataforma, es leverage, es activo geopolítico, es socio incómodo, todo al mismo tiempo. Y ahí aparecen actores económicos inevitables, no individuos como objetivo oculto. Eso sería irresponsable afirmarlo sin evidencia, pero sí sectores completos profundamente sensibles a cualquier escalada bilateral: infraestructura, capital privado, telecomunicaciones, logística, exportación, industria, todos observando exactamente el mismo tablero. Eso significa que el conflicto visible con narrativa de seguridad produce repercusiones económicas mucho más amplias que el ciudadano promedio imagina, y ahí es donde la conversación empieza a cambiar radicalmente. Porque quizá la verdadera pregunta nunca fue: ¿Trump quiere atacar criminales? Quizá la pregunta real es: ¿qué nivel de influencia estratégica puede construir usando esa amenaza como punto de apoyo? Ese es otro debate completamente distinto, mucho más frío, mucho más serio. Y todavía no llegamos al punto más inquietante, porque falta mirar quién realmente gana si México entra en un estado prolongado de presión estratégica, incertidumbre fronteriza y dependencia negociadora reforzada. Ahí es donde el tablero se vuelve realmente oscuro, porque cuando preguntas quién gana, la conversación deja de ser emocional y empieza a volverse brutalmente estructural. Y ahí es donde casi siempre se revela el verdadero poder, no necesariamente en quien grita más fuerte, sino en quien puede moldear comportamiento del otro sin necesidad de ejecutar fuerza máxima. Ese tipo de influencia vale muchísimo. Ahora pensemos fríamente. Si México entra en un escenario prolongado de incertidumbre fronteriza, tensión comercial y presión securitaria, ¿quién gana capacidad de negociación? Estados Unidos. Eso no significa automáticamente conspiración. Significa asimetría de poder. Y esa asimetría es real. El tamaño económico estadounidense, el peso financiero,
la centralidad del dólar, la importancia del mercado estadounidense para exportaciones mexicanas. Todo eso existe, todo eso condiciona el tablero. Y cuando combinas esa asimetría con narrativas de urgencia moral, el margen de presión aumenta todavía más. Ese es exactamente el motivo por el que esta conversación inquieta tanto, porque la presión puede justificarse públicamente bajo seguridad mientras simultáneamente modifica comportamiento económico y diplomático. Ambas cosas pueden coexistir. Ahora pensemos en dependencia manufacturera. Durante años, la integración productiva entre ambos países creció brutalmente. Eso significa que México depende del acceso al mercado estadounidense, pero también significa que Estados Unidos depende de producción integrada con México. La relación no es unilateral absoluta, y ese detalle es importante, porque limita ciertos escenarios extremos. No puedes incendiar completamente un sistema del que también dependes sin asumir costos. Entonces aparece una pregunta muy seria. Si destruir el vínculo completo sería costoso, ¿la estrategia óptima es ruptura o presión calibrada? Esa diferencia cambia toda la lectura, porque presión calibrada puede generar concesiones sin necesidad de daño estructural irreversible. Y Donald Trump ha mostrado repetidamente preferencia por negociación de alto impacto precisamente en ese terreno. Amenaza fuerte, máxima incertidumbre, presión visible, espacio para negociación. Ese patrón aparece demasiadas veces como para ignorarlo. Ahora, llevemos eso al presente. Si el discurso de seguridad se endurece suficientemente, México puede verse presionado a aumentar cooperación fronteriza, reforzar ciertas políticas migratorias, alinear prioridades, ajustar postura diplomática. Ese movimiento ya produce valor estratégico, incluso sin escenario extremo. Y ahí aparece otro concepto clave: compliance inducido, no cooperación espontánea, cooperación bajo presión. Ese detalle importa muchísimo, porque cambia completamente el significado político de ciertas decisiones. Ahora hablemos del capital, porque aquí entra una parte que rara vez aparece en titulares. Cuando aumenta incertidumbre geopolítica, los actores económicos grandes reaccionan muchísimo antes que la opinión pública. No esperan titulares finales, recalibran riesgo, mueven estrategia, protegen exposición. Eso significa que el simple aumento de tensión bilateral puede alterar decisiones económicas reales. Y si México se encuentra en fase crítica de consolidación industrial continental, ese factor pesa muchísimo. Infraestructura, manufactura, expansión logística, telecomunicaciones, inversión productiva, todo sensible a percepción de estabilidad. Ahí es donde nombres gigantes del ecosistema económico mexicano inevitablemente entran en contexto. No porque sean objetivos, sino porque forman parte del músculo estructural del país. Ese matiz es importantísimo, porque el tablero real no gira sobre individuos específicos, gira sobre arquitectura económica. Ese es un cambio enorme respecto al relato superficial, porque entonces el conflicto deja de parecer solo sobre criminalidad. Empieza a tocar soberanía económica, y cuando toca soberanía económica, la conversación se vuelve muchísimo más seria. Ahora piensa en esto. Estados Unidos no necesita controlar México en sentido caricaturesco para obtener ventaja estratégica. Basta con aumentar capacidad de influencia sobre decisiones clave. Eso ya es poder. Y aquí es donde la palabra control empieza a necesitar definición precisa. No control territorial, no dominación cinematográfica, control de incentivos,
control de presión, control de comportamiento negociador. Eso es mucho más moderno, mucho más plausible y probablemente mucho más efectivo. Ese es el lado oscuro del poder contemporáneo. No siempre se mueve con intervención directa. Muchas veces se mueve con dependencia estructural y presión calibrada. Eso debería hacer pensar muchísimo, porque cambia completamente la pregunta central del video. Ya no es solo ¿Trump quiere combatir cárteles? La pregunta ahora es, ¿qué arquitectura de influencia puede construirse alrededor de esa narrativa? Eso es muchísimo más inquietante. Y aquí aparece un punto todavía más incómodo: la percepción pública mexicana. Porque si el discurso estadounidense endurece suficiente, la política interna mexicana también reacciona. Nacionalismo, defensa de soberanía, respuesta diplomática, tensión política interna. Eso genera ruido, y el ruido complica todavía más cooperación racional. A veces precisamente eso fortalece dinámicas de presión, porque cuanto más emocional se vuelve el conflicto, más difícil resulta discutir intereses estructurales con claridad. Ese patrón también importa muchísimo. Ahora piensa en elecciones estadounidenses otra vez. Si una postura agresiva contra México produce rédito político interno y además aumenta leverage estratégico externo, entonces la herramienta gana valor doble. Ese detalle es clave, porque explica por qué ciertas narrativas persisten incluso cuando generan tensión bilateral enorme. Pero todavía falta el punto más crudo de todos, porque hasta ahora hemos hablado de poder estructural, presión, economía, seguridad, frontera. Lo que falta entender es algo todavía más simple y más brutal. ¿Qué ocurre cuando el miedo se convierte en moneda política negociable? Porque ahí el conflicto deja de tratar únicamente de hechos objetivos. Empieza a tratar de percepción masiva, manipulable. Y cuando eso ocurre, el actor que mejor domina miedo público suele quedarse con las llaves del tablero. Y ahí es donde esta historia se vuelve especialmente inquietante. Porque cuando el miedo se convierte en moneda política, ya no necesitas controlar completamente la realidad. Necesitas controlar la percepción de la realidad. Esa diferencia cambia todo, porque la percepción mueve votantes, mueve mercados, mueve gobiernos, mueve empresas. Y Donald Trump ha demostrado durante años una habilidad extraordinaria para dominar percepción pública a través de narrativas simples, emocionalmente explosivas y repetitivas. Ese es un hecho político observable. No importa si se le admira o se le rechaza. Su capacidad para imponer conversación pública ha sido enorme. Ahora, aplica eso al tema México. Si logras que una parte importante del electorado estadounidense perciba frontera, drogas y crimen como amenaza existencial inmediata, ganas espacio político brutal, porque el miedo reduce tolerancia a matices. La gente no quiere seminarios geopolíticos cuando siente peligro. Quiere acción, quiere control, quiere respuestas duras. Ese impulso humano es completamente real. Y ahí es donde la narrativa de seguridad se vuelve tan poderosa, porque transforma complejidad en urgencia moral. Eso es oro político, pero también es peligrosísimo, porque cuando la urgencia domina, decisiones de alto impacto pueden volverse emocionalmente vendibles, incluso si generan costos estratégicos complejos. Ese es exactamente el riesgo. Y aquí aparece otra pieza brutal: la economía emocional del miedo. Sí, porque el miedo no solo produce votos, produce comportamiento económico. Si inversionistas perciben escalada bilateral, reaccionan. Si mercados perciben riesgo regulatorio o comercial, reaccionan.
Si empresas perciben incertidumbre fronteriza, reaccionan. Todo eso ocurre antes de que exista acción final. Ese detalle es importantísimo, porque significa que la percepción misma tiene valor estratégico. No necesitas necesariamente ejecutar el escenario máximo. Basta con modificar expectativas. Ese es el punto exacto donde poder político y economía se fusionan. Y honestamente, ahí es donde el tablero se pone oscuro, porque entonces la narrativa de seguridad ya no es solo mensaje electoral. Puede convertirse en herramienta estructural de presión. Ahora pensemos en México. ¿Qué ocurre si sectores económicos enteros empiezan a preguntarse si la relación bilateral puede endurecerse severamente? Cautela, revisión de riesgo, presión política interna, búsqueda de estabilidad. Ese movimiento ya genera efectos reales. Y cuando eso ocurre, la presión deja de ser puramente simbólica. Se vuelve económica. Ese es precisamente el tipo de leverage que cambia relaciones entre países sin necesidad de conflicto abierto. Ahora pensemos en otro actor silencioso dentro del tablero: el capital estadounidense. Porque aquí hay un matiz importante. No toda la élite económica estadounidense necesariamente quiere volatilidad extrema con México. De hecho, muchísimas industrias dependen profundamente de estabilidad bilateral. Eso introduce tensión interna dentro del propio sistema estadounidense. Política versus intereses corporativos. Narrativa electoral versus continuidad económica. Ese choque importa muchísimo porque limita ciertos movimientos, pero no elimina presión negociadora. Ese equilibrio es delicadísimo. Ahora regresemos al concepto de control, porque aquí hay que ser extremadamente precisos. Cuando hablamos de control, no hablamos de dominación territorial absurda. Hablamos de capacidad de moldear incentivos, de condicionar comportamiento, de aumentar dependencia negociadora. Eso es otra cosa completamente distinta, mucho más sofisticada, mucho más realista, y en relaciones internacionales ocurre constantemente. Ese es precisamente el motivo por el que esta historia resulta tan inquietante, porque la pregunta ya no es si Estados Unidos puede invadir narrativamente el imaginario del conflicto. La pregunta es, ¿cuánto puede moldear decisiones mexicanas usando presión de seguridad como palanca? Eso sí es debate geopolítico serio. Y aquí aparece una palabra clave: interdependencia, porque México y Estados Unidos no están en una relación simple de amo y subordinado, están profundamente conectados. Eso limita excesos absolutos, pero no elimina asimetrías. Ese matiz es crítico, porque mucha gente cae en dos simplificaciones opuestas: o Estados Unidos controla todo, o no puede presionar nada porque también depende. Ambas son simplistas. La realidad está en medio. Sí existe dependencia mutua, pero también existe asimetría brutal de poder económico y financiero. Y esa asimetría importa muchísimo cuando entran amenazas estratégicas. Ahora pensemos en narrativa electoral otra vez. Si endurecer discurso contra México produce beneficios políticos internos, ¿qué incentivo existe para suavizar rápidamente? Exacto, ese es el problema, porque una narrativa útil electoralmente puede sobrevivir incluso si complica relaciones estructurales. Y mientras tanto, México sigue siendo demasiado estratégico para ignorarlo. Eso significa que cualquier conflicto visible con narrativa de seguridad probablemente nunca trata exclusivamente de seguridad. También toca comercio, diplomacia, presión, influencia, todo mezclado. Y aquí está el giro incómodo. Quizá la pregunta correcta nunca fue: ¿Trump quiere algo de México?
Quizá la pregunta real es, ¿qué puede extraer del contexto mexicano como instrumento político y estratégico? Eso cambia brutalmente el enfoque, porque convierte a México no solo en objetivo de discurso, sino en activo dentro del tablero narrativo y negociador. Y todavía falta la parte más delicada, porque hasta ahora hemos hablado de Trump, presión, miedo y poder, pero no hemos respondido completamente la pregunta central. ¿Estamos viendo una estrategia genuina para golpear estructuras criminales, o una arquitectura mucho más amplia donde el crimen funciona como detonador emocional de un juego estratégico muchísimo mayor? Ahí es exactamente donde esta historia empieza a cerrarse y donde la respuesta se vuelve más incómoda de lo que parece. Y la respuesta incómoda es esta. Probablemente no es una cosa o la otra, probablemente es ambas. Y eso es exactamente lo que vuelve esta historia tan inquietante, porque mucha gente busca explicaciones simples. O Trump realmente solo quiere combatir cárteles, o todo es un plan oculto puramente económico. Pero la geopolítica real rara vez funciona con purezas narrativas tan limpias. Los intereses se mezclan, los incentivos se superponen, las crisis reales se convierten en herramientas políticas, y los actores poderosos aprovechan simultáneamente múltiples tableros. Eso es mucho más realista, mucho más frío y muchísimo más incómodo, porque significa que una amenaza real como narcotráfico, violencia o fentanilo puede coexistir perfectamente con incentivos políticos, electorales y económicos mucho más amplios. Esa es probablemente la lectura más seria de todo este caso. Ahora pensemos fríamente. ¿Existe un problema real con crimen organizado y drogas? Sí, documentado. ¿Existe preocupación política real en Estados Unidos por el impacto del fentanilo? Sí, claramente. Trump ha demostrado disposición a usar presión pública agresiva como herramienta de negociación. Sí, ya ocurrió. México ocupa hoy un lugar estratégico brutal dentro del tablero comercial estadounidense. Sí, también documentado. Entonces, la pregunta deja de ser ideológica, se vuelve estructural. ¿Qué hace un actor político con todas esas variables al mismo tiempo? Ese es el corazón del asunto. Y honestamente, ahí la respuesta empieza a verse bastante clara. Maximiza leverage, porque sería políticamente irracional no hacerlo. Ese detalle importa muchísimo, porque explica por qué el conflicto visible puede expandirse mucho más allá de su justificación inicial. Seguridad abre conversación. Frontera amplifica emoción. Fentanilo legitima urgencia. Comercio añade presión. Nearshoring añade valor estratégico. Todo se conecta. Y cuando todo se conecta, el tablero cambia de escala. Ahora pensemos en soberanía económica, porque aquí es donde la conversación se vuelve especialmente sensible para México. No se trata solo de evitar violencia criminal, se trata también de mantener capacidad autónoma de decisión dentro de una relación profundamente asimétrica. Ese matiz es enorme, porque cuando un vecino más poderoso puede convertir múltiples crisis en instrumentos simultáneos de presión, la soberanía deja de discutirse únicamente en términos militares. Empieza a discutirse en términos económicos, regulatorios y estratégicos. Eso es muchísimo más moderno y probablemente mucho más realista. Ahora, volvamos a los actores económicos mexicanos, porque aunque no exista evidencia seria para afirmar objetivos secretos individuales, sí es completamente cierto que cualquier presión estructural fuerte impactaría inevitablemente a quienes sostienen el músculo económico nacional. Infraestructura, telecomunicaciones, industria, capital privado,
exportación, ecosistemas empresariales gigantes. Eso incluye sectores donde nombres como Carlos Slim inevitablemente aparecen como referencia de peso económico mexicano, no como blanco oculto, como ejemplo del tamaño del tablero económico afectado. Ese matiz importa muchísimo, porque evita caer en fantasías conspirativas sin perder realismo estructural. Y honestamente, el tablero real ya es suficientemente inquietante sin inventar nada, porque la interdependencia económica entre ambos países convierte cualquier escalada narrativa seria en una herramienta de presión potentísima. No necesitas guiones secretos cinematográficos. La estructura misma ya produce poder. Ese es el verdadero giro, y quizá ahí está la parte más incómoda de todo, porque significa que incluso si la intención inicial fuera genuinamente seguridad, los incentivos secundarios siguen existiendo y pueden aprovecharse. Eso cambia completamente la lectura moral simplista del conflicto, porque ya no hablamos solo de buenos queriendo combatir criminales. Hablamos de actores políticos operando dentro de matrices complejas de poder. Ese es otro universo. Ahora pensemos en el miedo otra vez, porque si el miedo moviliza votantes, y el miedo mueve mercados, y el miedo presiona gobiernos, entonces el miedo se convierte en activo estratégico. Esa frase debería incomodar muchísimo, porque probablemente describe gran parte de la política contemporánea, no solo este caso, pero aquí adquiere una forma especialmente sensible por la cercanía, dependencia y fragilidad del tablero bilateral. México no puede ignorar completamente a Estados Unidos. Estados Unidos no puede ignorar completamente a México. Y precisamente esa interdependencia es lo que hace que la presión sea tan poderosa, porque ninguno puede desconectarse fácilmente. Eso produce leverage. Ahora piensa en esta pregunta brutal. Si puedes aumentar cooperación, mover comportamiento económico, reforzar narrativa electoral y elevar capacidad de negociación, todo usando una amenaza real como plataforma emocional, ¿por qué reducirías el uso de esa herramienta a una sola dimensión? Esa es probablemente la pregunta más incómoda de todo el documental, porque apunta al núcleo del poder contemporáneo: no resolver solo problemas, extraer ventaja estratégica de ellos. Y ahí es donde esta historia deja de parecer una crisis de seguridad convencional. Empieza a parecer una lucha por capacidad de influencia continental. Pero todavía falta el último giro, porque hay una diferencia enorme entre tener poder y tener las llaves reales del tablero. Y esa diferencia cambia completamente la conclusión. Y ahí está la pregunta final. ¿Quién tiene realmente las llaves del tablero? Porque después de todo este recorrido queda claro algo. La historia que aparece en los titulares es demasiado pequeña para explicar todo lo que está en juego. Trump contra los cárteles. Suena directo, casi cinematográfico, pero la realidad parece mucho más compleja, mucho más fría, mucho más estructural, porque sí, existe una amenaza criminal real, existe crisis por fentanilo, existe presión política estadounidense legítima sobre seguridad fronteriza. Nada de eso necesita inventarse, pero reducir todo el conflicto a esa dimensión sería ingenuo, porque el tablero incluye demasiado más: comercio, dependencia industrial, nearshoring, frontera, migración, soberanía, narrativa electoral, capacidad de presión, influencia estratégica. Todo eso existe simultáneamente. Y cuando tantas variables convergen sobre el mismo punto, casi nunca estamos viendo una historia simple. Ese probablemente es el verdadero centro de esta historia, no una conspiración secreta hollywoodense, algo más real, mucho más incómodo,
la forma en que una crisis auténtica puede convertirse simultáneamente en herramienta política, económica y geoestratégica. Eso sí ocurre, ha ocurrido y probablemente seguirá ocurriendo, porque así funciona el poder moderno, no siempre imponiendo por fuerza directa, muchas veces moldeando incentivos, presionando decisiones, alterando comportamiento, manipulando percepción. Ese tipo de control es mucho más sofisticado y a veces mucho más efectivo. Entonces, volvamos a la pregunta central. ¿Es esta una estrategia real contra el crimen organizado? Sí, probablemente en parte. ¿Puede ser simultáneamente una arquitectura de presión política y estratégica mucho más amplia? También. Y ahí es donde la respuesta deja de ser cómoda, porque significa que la amenaza visible no necesariamente agota el verdadero juego. Ese es el punto exacto que cambia todo. El conflicto podría no tratarse solamente de destruir estructuras criminales. Podría tratarse también de quien conserva capacidad de moldear el comportamiento del otro dentro de una relación profundamente asimétrica. Y eso ya no es narrativa de seguridad, eso es poder. Ahora pensemos en México, porque aquí es donde la conversación se vuelve profundamente sensible. Si la frontera se convierte en herramienta de presión, si el comercio se convierte en leverage, si la narrativa de seguridad se convierte en instrumento político, entonces la verdadera discusión no es solo criminal, es soberanía estratégica. Ese es el verdadero nervio expuesto, porque un país no pierde autonomía solamente por intervención militar. También puede perder margen de maniobra cuando sus dependencias estructurales son utilizadas como mecanismo de presión. Ese detalle importa muchísimo, porque cambia completamente la conversación pública. Ya no se trata solo de ¿qué hará Trump? Se trata de cuánto margen real tiene México dentro de este tablero. Esa es una pregunta muchísimo más seria. Ahora pensemos en el capital, porque aquí aparece otra verdad incómoda. Cuando un conflicto bilateral amenaza estabilidad estructural, los primeros en reaccionar no suelen ser los ciudadanos comunes. Son los sistemas económicos, mercados, empresas, inversión, infraestructura, capital. Ese músculo observa el tablero con brutal pragmatismo, no desde emociones ideológicas, desde riesgo. Y ahí es donde nombres gigantes del ecosistema económico mexicano inevitablemente entran en contexto, no porque exista evidencia seria de objetivos ocultos individuales, eso no sería riguroso afirmarlo, sino porque cualquier presión sistémica fuerte toca inevitablemente a quienes sostienen buena parte del aparato económico nacional. Ese matiz es importantísimo, porque mantiene el análisis en terreno factual. Y honestamente, no hace falta inventar conspiraciones cuando la realidad estructural ya es suficientemente inquietante, porque la realidad dice algo brutalmente simple. Estados Unidos tiene enorme capacidad para generar presión estructural sobre México, pero también tiene dependencia significativa del propio vínculo. Eso significa que nadie tiene control absoluto. Y quizá ahí está la clave final. No estamos viendo un tablero donde un actor mueve piezas totalmente indefensas. Estamos viendo interdependencia asimétrica. Y esa diferencia importa muchísimo, porque significa que México no carece completamente de peso, pero sí enfrenta vulnerabilidades estructurales reales. Ese equilibrio incómodo define gran parte del conflicto. Ahora volvamos al miedo, porque quizá esa fue siempre la verdadera arma central, no el discurso militar, no los titulares incendiarios, no siquiera la amenaza concreta, el miedo, porque el miedo acelera cooperación, acelera presión, acelera narrativa, acelera comportamiento económico,
Y quien mejor domina miedo político, muchas veces domina gran parte del tablero sin necesidad de ejecutar su escenario máximo. Ese probablemente ha sido uno de los mayores talentos estratégicos de Trump: dominar percepción, mover conversación, convertir urgencia emocional en espacio político. Eso es poder contemporáneo puro. Y quizá por eso este caso inquieta tanto, porque obliga a mirar más allá del titular cómodo, más allá de la narrativa binaria, más allá de la historia simple de héroes combatiendo villanos. La realidad parece otra, más ambigua, más estratégica, más fría, porque quizá la pregunta nunca fue realmente ¿qué quiere Trump de México? Quizá la pregunta correcta siempre fue ¿cuánto puede obtener de México usando miedo, seguridad y dependencia estratégica como palancas simultáneas? Esa pregunta es mucho más incómoda y probablemente mucho más cercana a la realidad, porque en geopolítica, quien tiene las llaves rara vez es quien hace más ruido, muchas veces es quien mejor entiende qué puertas abrir y cuáles amenazar con cerrar. Déjamelo en comentarios. ¿Crees que esto realmente trata solo de seguridad? ¿O estamos viendo una jugada mucho más grande? Y suscríbete si quieres más historias donde el verdadero poder no siempre está donde apuntan los titulares.